Sí, una victoria muy importante que nosotros teníamos muchas ganas de conseguir porque la segunda vuelta parece que nos está costando un poquito más. No creo que se haya tanto tema nuestro, sino que la segunda vuelta todos los equipos aprietan mucho, mejoran, se refuerzan y cuesta un poco más conseguir los puntos. Está todo muy igualado y nada, nosotros íbamos con la mentalidad que tenemos de conseguir el objetivo de la permanencia y bueno, pues 3 puntos de oro que nos ponen ahí con 38 puntos y nos acerca mucho. Nada, lo comenté justo después del partido porque creo que no había habido un partido donde el mismo equipo hiciera 4 largueros, creo que fueron, y lo comenté ahí entre risas que si no hubiéramos sacado los 3 puntos nos hubiera dolido mucho más, pero bueno, al final llegó el gol y que es lo que importa y contento. Bueno, pues yo creo que viene uno de los equipos más potentes de la categoría. A la vista está que están líderes junto con el Pontevedra, están haciendo una temporada increíble, llevan 56 puntos, es una auténtica locura. Le tenemos muchísimo respeto, pero bueno, sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo, confiar en nosotros, estamos muy pendientes de lo que nosotros tenemos que hacer y esa es la línea, trabajar para nosotros e intentar conseguir la victoria y si no, pues el punto o lo que podamos conseguir que será positivo. Pues sí, yo creo que es una buena iniciativa del club, ¿no? Porque es un partido muy importante para nosotros, quedan 7 jornadas, estamos en el tramo final de la temporada, necesitamos el mejor Ganzábal, aunque sabemos que nunca fallan, pero todavía más si cabe apretar un poco más, que vengan, que nos apoyen como siempre y sobre todo que disfruten, ¿no? Van a tener ahí esa previa que va a ser un día bonito y yo creo que la afición no va a fallar.